Y hoy vamos a resolver las dudas que tengan respecto al tema de espacios vectoriales. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Denme un momentito. Ok. Ok, vamos a ver este material que había preparado de su práctica que les dio el ingeniero Medina. Entonces, voy a poner el link por si las moscas, para que puedan verlo, ¿sí? Ya, entonces ahí está. En donde de cada inciso, entonces se puede resolver al menos un ejercicio. En la primera parte de espacios vectoriales, en su práctica les pide determinar si un conjunto es un espacio vectorial. Y para esto tenemos que irnos a la definición de espacio vectorial, ¿sí? Entonces, para que pueda ser un espacio vectorial, tiene dos operaciones, que es la interna y la externa. La interna se lo conoce como la suma y la externa la multiplicación por un escalar, ¿sí? Entonces, para que sea un espacio vectorial, tiene que cumplir 8 propiedades. Y aquí están las 8 en celestito. La primera es que la adición o la suma es conmutativa. La segunda es que la adición es asociativa. La tercera, que existe un neutro aditivo, y así. Y el cuarto, el que existe un inverso aditivo. Ya el 5 y el 6 ya es con la multiplicación por el escalar. Y ya, la multiplicación, el 5 y la multiplicación es asociativa, la propiedad 6 es que existe un neutro multiplicativo. Eh, la propiedad 7 ya es una mezcla de ambos, es entre la multiplicación por un escalar y también la adición. Y el 8 también es una mezcla de ambos, ¿sí? Entonces acá el truco es que puedan convertir de un lado, convertirlo al otro, ¿sí? Mediante algunos procesos que no afecten. En este ejercicio, alguna pregunta, es sencillo, ¿no? Acá se hizo el inciso A, eh, que trabaja con vectores de R2. Entonces, lo mismo se puede hacer con un espacio vectorial de R3 o de matrices o también de polinomios. Entonces, va a ser el mismo procedimiento, ¿sí? Mire, en el inciso A, por ejemplo, como nos está pidiendo demostrar la conmutatividad, nos tomamos dos vectores cualesquiera, ¿sí? El vector P1 y el vector P2. Entonces ya con, con sus coordenadas podemos hacer la suma. Entonces, haciendo esta suma, acá x1 más x2 y y1 más y2. Entonces, ¿cómo es la suma habitual?
x1 más x2 va a ser igual a x2 más x1, ¿no ve? Entonces no va a haber ningún problema y es por eso que colocamos que P2 es igual a P1. Va a ser lo mismo con la asociatividad. Acá. Y acá ya lo hemos hecho alguito, ¿no? Lo hemos sumado todito. Primero los dos primeros términos, los dos primeros vectores que son P1 y P2. Lo hemos sumado con P3. Y aquí ya tenemos la suma de todo. Y luego lo hemos como que separado, ¿no? El P1. Y eso se puede hacer. No, no va a afectar en nada. Entonces lo hemos separado X1 y Y1. Y le hemos mantenido la suma de P2 y P3. ¿Para qué? Para que nos salga este resultado. ¿Sí? Para que nos salga de que la suma es asociativa. Entonces, más de eso no hay que hacer mucho, ¿no? Solo hay que hacer unos truquitos y convertir el primer lado en el segundo lado. Ya en la tercera propiedad, tenemos que encontrar el neutro aditivo. En este caso, en L2, sabemos que es el origen, ¿no? Que es en x igual a 0 y y igual a 0. Entonces, ese es, y ya, simplemente lo mencionamos y haciendo la suma, tiene que salir el mismo vector. Ya en la propiedad 4, igual, teniendo ya el neutro, lo ponemos acá y podemos deducir esto, que P1' va a ser igual a menos P1. Y hallamos P1' y ya está. Entonces, esto se va a cumplir para todos los vectores de los que se está hablando en R2. El 5 es prácticamente lo mismo. El 6, a ver, acá, la multiplicación por un escalar generalmente son los reales, ¿ya? Bueno, no, siempre en álgebra 2 va a ser los reales. Y, y el neutro siempre va a ser 1, ¿sí? Entonces acá está, 1. Tal que 1 por el vector sea el mismo vector. Eso es lo que estamos demostrando acá. Y acá estamos simplemente aclarando que 1 es el neutro multiplicativo. En el 7 y en el 8 también es hacer estos cálculos. Primero hacer con este lado y transformarlo en este otro ladito. Sí, haciendo algunos cálculos. Y el 8 también es prácticamente lo mismo. Entonces, si es que cumplen estas 8 propiedades, concluimos que R2 con las operaciones indicadas es un espacio vectorial. ¿Sí? Si no cumpliera alguno de ellos, directamente no sería un espacio vectorial. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Acá ya les pide que puedan ver si es un subespacio vectorial, ¿ya? Entonces, para que sea un subespacio vectorial, tienen que cumplir dos propiedades. La primera es que el nulo o el neutro aditivo tiene que pertenecer al subespacio vectorial, ¿ya? Y el segundo es que cualquier combinación lineal también tiene que pertenecer, ¿sí? Cualquier combinación. Entonces, en el primero, a ver, hemos resuelto el C. Está el C, que ya trabaja con matrices. Entonces, vemos que en las matrices el nulo, el neutro aditivo, va a ser esta matriz, donde todas sus entradas son ceros. Y ahora hay que ver si es que pertenece o no al subespacio vectorial. Entonces tenemos que escribirlo tal que veamos qué valores toman A y B para que pueda pertenecer, ¿sí?
Entonces acá si A es igual a 0 y B es igual a 0, se cumple, ¿no? Esto, que la primera entrada sea A, la segunda entrada sea B, de la segunda fila la primera entrada sea menos B y la cuarta entrada sea A. Entonces, concluimos que el, el nulo del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 pertenece a este subespacio. ¿Sí? Entonces ya, cumple la primera propiedad. La segunda propiedad, nos damos dos escalares cualesquiera. Acá yo me he puesto alfa y beta, que pueden tomar cualquier valor escalar que pertenezca a los reales. Entonces, hallamos esto. Aquí está. Y A lo estamos tomando, A1 lo estamos tomando como esta matriz, ya con estas entradas. Tiene estas características, ¿no ven? A1 que pertenece al subespacio que estamos viendo. Entonces aquí está A1, A2, y haciendo las operaciones, y, y viendo que es esta suma, lo podemos llamar un A3, ¿ya? Esta otra suma, un B3. Entonces, tomando eso como A3, B3, vemos que esta combinación lineal va a tener esta forma. Y esta forma es la que tiene el subespacio vectorial. Miren, A3 sería igual a A. B, B3, no cambia nada, menos B3, menos B, A y A3. Y ahí está. Entonces, ya que cumple estas dos propiedades, concluimos que ese es un subespacio vectorial. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo en donde no es, ¿ya? Acá, con la primera propiedad. Igual, el nulo va a ser esta matriz con todas las entradas 0. Y tratando de escribir al nulo como es de esta forma que nos pide el ejercicio, es algo imposible, ya que si A va a valer 0, en la otra entrada va a ser aquí 0 más 1, ¿sí? Entonces va a ser algo imposible que todos de las entradas de la matriz del nulo sean ceros, cumpliendo esta condición. ¿Ya? Entonces, aquí he analizado primeramente con si A es igual a 0. Entonces, si A es igual a 0, va a pasar esto, ¿no ve? Y acá también A tendría que valer menos 1 para que esta entrada se vuelva 0. Entonces, acá algo que les puede ayudar es ver cuánto va a valer A para que sea 0. Sea 0, digamos, en esta primera entrada. A con esta primera entrada tendría que valer 0. Y con esta segunda entrada de A más 1, ¿cuánto tendría que valer A? Tendría que valer menos 1. Entonces acá hay dos A's. Y solo tendría que salirnos una A. Entonces acá hay una inconsistencia, ¿no? Que A es igual a 0 y también es igual a menos 1. Entonces tomando solamente esta partecita, 0 es igual a menos 1. No, imposible. Entonces, concluimos que no existe A para que esta matriz tome la forma del nulo. Entonces, por lo tanto, ya que no cumple una de las propiedades, ese no es un subespacio vectorial. Con eso es suficiente, ¿sí? Y ya no es necesario mostrar la segunda propiedad. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Auxi. Sí.
¿Qué pasaría si en vez de A más uno hubiera sido, digamos, B más uno? B más 1. Allá se hubiera tomado un B. Sí. Ah, ya. A ver, voy a entrar un cachito. No me permite. Ya, a ver. Aquí vamos a tratar de escribir. Acá, si es que la condición les hubiera dicho que A es igual a A y B más 1. Ay, no entra desde mi tablet, perdón chicos. Ya, en este caso, para que A sea igual a, para que el nulo pueda pertenecer a esta condición, ¿A cuánto tendría que valer? Igual que en este caso, ¿no ves? 0. Y para que esta segunda entrada sea igual a 0, B tendría que valer menos 1. Entonces, como A y B pueden ser distintos, no habría ningún problema, ¿no ve? Sería parecido a este caso que el inciso C. Entonces, si es que hubiéramos tenido este caso, el nulo se hubiera pertenecido a este subespacio vectorial, ¿sí? Y ya nos faltaría mostrar la segunda condición, ¿sí? No sé si he respondido tu duda. Entonces, cada vez que haya inconsistencia, no pertenece el nulo, ¿no? ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? Cada vez que haya inconsistencia, significa que no pertenece el nulo, ¿no? El subespacio. Mm, Va a haber algunos casos, incluso en donde sí el nulo pueda pertenecer al subespacio, pero la combinación lineal no va a pertenecer. Es por eso que tienen que demostrar estas dos propiedades, sí o sí. Si es que cumplen estas dos propiedades, entonces sí va a ser un espacio, un subespacio vectorial. ¿Sí? Está bien. Gracias, Lucy. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que ya es de combinaciones lineales. Estos ejercicios en donde les pide determinar si un vector es una combinación lineal de un conjunto de vectores. ¿Ya? Entonces, en este caso, primero hay que saber qué es una combinación lineal. Y acá está. Una combinación lineal es cuando podemos escribir un conjunto de vectores eh, con unos escalares tal que de un vector. Esto sería lo vamos a remarcar, a ver. Aquí está, esto. Entonces vamos a utilizar eso para poder eh, ver si es que es una combinación lineal o no. ¿Ya? Entonces comenzamos, aquí resolvimos el H, el último ejercicio. Bueno, resolví distintos tipos de ejercicio por el hecho
de que son distintos espacios vectoriales, ¿no ven? Al principio estábamos resolviendo de R2, después resolvimos de matrices y ahora vamos a pasar con polinomios. Pero bueno, se van a dar cuenta que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Va a cambiar solamente un poco la dimensión y tal vez las matrices se van a volver más grandes. Ok, entonces acá nos da un vector B y nos pide verificar si es una combinación lineal de este conjunto de vectores de A. Entonces escribimos de esta forma. Aquí está B. Y estos alfas nos damos nosotros, ¿ya? Entonces yo le puse alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. ¿Por qué? Porque son 4 vectores que nos está pidiendo que verifiquemos. Ahí está. Entonces lo hemos escrito como una combinación lineal. Aquí está B1, B2, B3 y B4. ¿Sí? Ya les he dado los nombrecitos para poder trabajar mejor con ellos. Y acá el truco es que puedan agrupar, ¿sí? Y también ordenar en la ecuación. Y acá lo pusimos de mayor a menor. Entonces empezamos con x cubo. Y acá vamos a agrupar todos los términos que tienen x cubo. Entonces lo puse de verdecito, están. Aquí está. Estos dos. Entonces acá, alfa 1 por menos x al cubo va a salir menos alfa 1 por x al cubo. Entonces acá ya pueden verlo. Aquí está, menos alfa 1 por x al cubo. Y aquí está el segundo término que tiene x al cubo es alfa 3. Entonces aquí está también. Menos alfa 1 más alfa 3. Y esto factorizando por x al cubo. Y va a ser lo mismo con x al cuadrado, x y con el término que no tiene x. Entonces acá veo una vez más. Todos los términos que tienen x al cuadrado. Acá sería x al cuadrado por alfa 1. Entonces, más alfa 1 entraría acá. ¿Cuál más? Aquí. 2x al cuadrado por alfa 2. Entraría 2 alfa 2. Y aquí está. Más 2 alfa 2. Y así. De esa manera lo hemos agrupado. Y ahora podemos igualar sus términos. Miren. Acá tenemos x al cubo. Entonces, deducimos que esto que está en paréntesis va a ser igual a esto que está en paréntesis de x al cubo. Y de esa manera se hace. Aquí está. 1 es igual a menos alfa 1 más alfa 3. Acá con x al cuadrado tenemos que 3 es igual a alfa 1 más 2 alfa 2. Y lo mismo con los otros dos términos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya se ha formado un sistema de ecuaciones de 4 incógnitas con 4 ecuaciones. Entonces, es posible que haya una única solución. Y es lo que tenemos que verificar. Ya sabemos hacer un sistema, ya sabemos resolver un sistema de ecuaciones. Lo anotamos en su forma matricial, que está acá. Y luego lo podemos transformar en una matriz aumentada, en donde solamente toman esta matriz y esta otra matriz, lo notan de esta manera. Y acá queda escalonar, ¿ya? Escalonar, ya saben. Entonces, yo acá lo hice con MATLAB para evitar los cálculos y también para que sea demasiado, que no sea muy largo.
Entonces, con MATLAB simplemente en un segundo podemos hallar esto. Ahí está. Y con esta solución sabemos que alfa 1 va a ser menos 1, alfa 2, 2, alfa 3, 0 y alfa 4 menos 4. Ya que tiene única solución, no nos ha salido una inconsistencia, no nos ha salido una fila de ceros. Entonces, deducimos que B es una combinación lineal de A. ¿Sí? Y aquí hay una nota. Si podemos hallar alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 y son únicos, entonces B es una combinación lineal de esos vectores. ¿Ya? Si aquí les hubiera salido una inconsistencia, digamos, no sé, aquí toda una fila de ceros excepto el último término. Esa es una inconsistencia. Entonces, en ese caso, B no hubiera sido una combinación lineal de A. ¿Sí? Pero en este caso sí nos sale que sí. Y con eso terminaríamos el ejercicio. Va a ser de la misma forma con R2, con R3, aquí incluso con R4 y con las matrices de 2 por 2. ¿Sí? Va a ser el mismo procedimiento. Incluso se van a saltar ya este paso, ¿no? Este es el paso de los polinomios. Va a ser un poco más directo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Ok, pasamos al siguiente. Acá, en la parte que nos pide determinar el subespacio generado por el conjunto A. En este caso, igual va a ser escalonar. Así que chicos, ya, sí o sí tienen que saber a la perfección, saber escalonar. ¿Sí? Entonces aquí el truco es poder escribir un vector general, como digamos este vector B, que yo lo he denominado en su primera entrada que sea X, segunda entrada Y y tercera entrada Z, y escribirlo como una combinación lineal de los vectores que les da. La combinación lineal. Y al escribirlo así, se va a transformar igual en un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Aquí ya lo hice más directo. Y si se dan cuenta, acá el vector 1 es la primera columna, el vector 2 la segunda columna y el vector 3 la tercera columna. Y el vector en general, B, es la última columna. Entonces, ya formando esta matriz y escalonando, nos va a salir una fila de ceros. Acá, la fila de ceros va a ser la condición del subespacio que estamos buscando. Entonces, esto reduciéndolo va a ser esto. ¿Por qué? 5x menos 2x, 3x. Y se queda y nomás. Y sin menos 5z se queda menos 5z nomás. Entonces hallamos esto, la condición del espacio que estamos buscando. ¿Ya? Y lo escribimos de esta manera. Entonces el generado de A va a ser igual a todos los x, y, z que pertenecen a R3, tal que cumplen esta condición. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No, entonces pasamos al siguiente. Acá, la dependencia e independencia lineal.
acá se los puse la definición de dependencia e independencia lineal. Entonces, un conjunto de vectores, B1, B2 hasta Bn, son linealmente independientes si existen escalares que son todos ceros, tal que se cumpla esto. ¿Ya? Y si algún escalar es distinto de cero, entonces sería que esos vectores son linealmente dependientes. Igual, entonces hacemos que se cumpla esta condición de independencia lineal. Hacemos una combinación lineal y se lo iguala al vector nulo. Y acá estamos resolviendo H, que es el espacio vectorial de los polinomios cúbicos. Entonces, son 3 vectores. Aquí está B1, B2 y B3. Y se lo escribe como una combinación lineal y se los iguala al vector nulo. Igual que hace rato. Igualamos aquellos términos que son primero con x cubo. Aquí solamente hay uno. Aquí está, alfa 1. Alfa 1, x cubo. Pasamos con x al cuadrado. Solamente hay alfa 2. Igual, alfa 2, x cuadrado. Con solo x va a ser menos alfa 2 más alfa 3. Y aquí está. Lo mismo con el término que no tiene x. Entonces igualamos. Aquí están los x al cubo, x al cubo. Y de esto tenemos que alfa 1 es igual a 0. Alfa 2 es igual a 0 igual. Alfa 3 menos alfa 2 más alfa 3 es igual a 0. Y menos alfa 1 es igual a 0. Entonces acá hallamos alfa 1, alfa 2, nos faltaría alfa 3. Lo hallamos de acá. Despejando tenemos que alfa 3 es igual a alfa 2. Alfa 2 es igual a 0, entonces alfa 3 es igual a 0. Entonces como alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son igual a 0, deducimos que B1, B2 y B3 son linealmente independientes. Y además, la dimensión de A es igual a 3. ¿Dónde está? La dimensión de A es igual a 3. La dimensión acá es los vectores, la cantidad de vectores que son linealmente independientes en un conjunto. ¿Ya? Entonces, acá vemos que los 3 vectores son linealmente independientes. Entonces, la dimensión de A va a ser 3. Si 2 hubieran sido linealmente independientes y 1 hubiera sido dependiente, la dimensión hubiera bajado, ¿no ve? La dimensión hubiera sido 2. Y así, de esa manera se verifica si es linealmente independiente un conjunto de vectores. ¿Alguna pregunta de, de este tipo de ejercicios? Va a ser lo mismo con las matrices. Igual con los vectores de R4, R3 y R2. Va a ser prácticamente lo mismo. Ok, acá, en este tipo de ejercicios, donde nos pide hallar, a ver, dice sea G un subconjunto de un espacio vectorial B. Determinar si G genera B. Ok. Acá, dimensiones de los espacios vectoriales. Ya acá ya les dejé unas pistas donde la dimensión de R3 es 3. ¿Ya? De los espacios vectoriales de R1, R2 y R3 hasta Rn, se hace algo facilito porque este coeficiente que los caracteriza
esa es la dimensión en realidad del espacio vectorial. Entonces, si la dimensión de R3 es 3 y la dimensión de R5 es 5, entonces, ¿cuánto es la dimensión no sé, de R a la N más 1? Va a ser N más 1, ¿no ve? Entonces, en esos casos de R, es fácil saber la dimensión. Ahora, en el caso de los polinomios, es, eh, es también algo sencillo, ¿sí? Eh, Solo tienen que sumarle uno más al coeficiente que los caracteriza. Por ejemplo, la dimensión de los polinomios de grado 2 va a ser 3. Sí, es igual a 3. La dimensión de los polinomios de grado 5 se le suma un hito, va a ser 6. Entonces, en los polinomios solamente se le suma un hito más, ¿ya? A su nombre, digamos, a su nombre que lo caracteriza. La dimensión de las matrices igual es sencillo, es lo que los caracteriza. Por ejemplo, acá es las matrices de 2 por 2, 2 por 2 es 4. Entonces, eh, esa va a ser la dimensión de ese espacio vectorial. Dimensión de las matrices de 5 por 1, por ejemplo. ¿Quién me puede decir? 5. 5, ¿no? 5 por 1 es 5. Entonces va a ser lo mismo, digamos, con las matrices de 10 por 2. 10 por 2, 20. Su dimensión va a ser 20. Entonces, es así que se hallan las dimensiones de los espacios vectoriales. Y ahora sí, para resolver estos ejercicios, tenemos que tener en cuenta dos condiciones. Primero, si los vectores de acá son linealmente independientes. Y segundo, si la dimensión de este conjunto que nos está diciendo es igual a la dimensión del espacio vectorial que nos da. Entonces, si cumplen estos dos, entonces G va a generar B. ¿Sí? G genera B. Entonces, esto ya sabemos hacerlo, ¿no ve? Ya sabemos cómo verificar si los vectores son linealmente independientes y también sabemos hallar la dimensión de ese conjunto. Entonces, aquí se los puse por pasos. Primero, verificar si los vectores son linealmente independientes. Segundo, hallar la dimensión de G. Y tercero, comparar la dimensión de G y B. Si estos dos son iguales, entonces G va a generar B. ¿Sí? Es prácticamente eso. Ya lo sabemos hacer. Y en ese tipo de ejercicios de base y dimensión, va a ser algo parecido. Y acá sí vamos a introducir un nuevo concepto de qué es una base. La definición de base se los deja acá en azulito. Dice que dados unos vectores en el espacio vectorial, forman una base si cumplen dos condiciones. Uno, si son linealmente independientes. Y dos, si estos vectores van a generar B. Entonces generan B si sus dimensiones son iguales, ¿no ve? Es lo mismo que lo que ya hicimos anteriormente, ¿sí? Va a cambiar un poquito el nombre, pero es el mismo procedimiento. Pasamos a una siguiente parte y no tuvieron alguna pregunta de acá. Si es que no tuvieron alguna pregunta, ¿no? Pasamos a la siguiente hojita. Ok. En esta parte
en ese tipo de ejercicios en donde les pide encontrar una base y su dimensión de un subespacio vectorial, y en donde les da ya su forma con la condición, un subespacio vectorial en su forma de vectores, digamos, de los vectores que generan al subespacio vectorial, o también les pueden dar con una condición. En este caso, les está dando con una condición, una base, ¿ya? Entonces, de esta condición hay que inventarnos vectores que generen esta base, ¿sí? Y hay un procedimiento súper sencillo para eso, y es que escribimos la condición como una combinación lineal de vectores, reemplazando la condición de S, ¿ya? Entonces, acá igual nos creamos un vector general, y va a ser este vector que caracteriza al subespacio. Entonces, acá está. Tomamos este vector y lo escribimos con la condición que nos está dando. Los reemplazamos, ¿ya? Entonces, esta condición, si despejamos A, bueno, acá nos conviene despejar A para no tener fracciones. Entonces, aquí está la condición y tenemos que A es igual a 2B menos 5C. Listo, no podemos hacer nada más, no tiene otra condición. Entonces, en este vector general vamos a reemplazar la condición. Entonces, en el primer término, en vez de A, anotamos esto, lo que hemos despejado. En B no hay otra condición que para reemplazar, entonces dejamos B nomás. Y en C, igual, C nomás. Y ahora, escribiendo de una manera tal que aparezcan unos vectores, acá les voy a... Ay, aquí falta un... Les voy a dar un tip y se van a fijar cuántas letras, cuántas incógnitas hay. En este caso hay B y C. Entonces tienen que hacer aparecer dos vectores, ¿ya? Y vamos a factorizar B. Y acá me lo he comido, acá falta un C, ¿sí? Entonces factorizamos B y C. Y al factorizar, vemos que en el primer término hay un B, que es 2. Entonces aquí está 2. En el segundo término hay un B, que es 1. Y en el tercer término no hay B, entonces va a ser 0. Igual, con C. En el primer término vemos que hay un menos 5C, entonces va a haber menos 5. En el segundo término no hay C, entonces va a ser 0. Y en el tercer término hay un C, que es 1. Y ahí está. Y ahora estos que hemos hallado son nuestros vectores que van a generar el subespacio vectorial. ¿Ya? Aquí está. Le ponemos nombrecitos, que este sea B1 y este sea B2. Y concluimos con que B1 y B2 generan S. O también lo podemos anotar de esta manera. Y además la dimensión de S va a ser igual a 2. ¿Ya? Entonces acá faltaría que verificar si son linealmente independientes. ¿Sí? Yo no lo puse porque es clarito que no son. Digo que son linealmente independientes. Si lo escribimos con la práctica se van a dar cuenta. Entonces aquí faltaría eso, pero es evidente, ¿sí? Entonces, si es que aún no pueden evidenciar eso, lo pueden hacer el procedimiento de escalonar estos dos, de ver si son linealmente independientes estos dos vectores, y les va a salir que sí, ¿sí? Entonces, concluimos eso. Ahora,
Aquí hay un ejemplo con dos condiciones. ¿Ya? Primero que x es igual a y y que z es igual a 0. Lo mismo, tomamos al vector general que está ahí, que está x y z, y reemplazamos las condiciones. Entonces, en vez de x, vamos a poner y, porque la condición dice que x es igual a y. En vez de y, ponemos y nomás, ¿no ve? No vamos a poner x porque va a aparecer otra incógnita. Acá hay que tratar de ver que aparezca la menor cantidad de incógnitas, ¿ya? Y en vez de z ponemos 0. ¿Por qué? Porque la condición nos dice que z es igual a 0. Igual, ¿cuántas letras nos quedan acá? Solamente hay y, entonces es 1. Factorizamos y nos sale este vectorcito. Entonces, concluimos que S es generado solamente por B1. Y la dimensión de S va a ser 1. ¿Por qué? Porque solamente hay un vector que lo genera. ¿Sí? Una pregunta de estos ejercicios. Estos son muy comunes en los exámenes, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es sencillo poder hallar la base o los vectores que generan de un subespacio en donde te da la condición. Y es de esta forma, ¿ya? Ok, pasamos a este tipo de ejercicios en donde nos pide la intersección y la suma de los subespacios. Primero nos está pidiendo determinar una base y la dimensión de S1, S2, la intersección de S1 con S2 y la suma de S1 con S2. Entonces acá los ejercicios cada uno van a tener 4 incisos, ¿ya? En el inciso 1 determinamos la base y la dimensión de S1. Entonces ya sabemos, ¿no ve? Nos dan la condición, hacemos el procedimiento que hemos aprendido en la anterior página y vemos que S1 está generado por B1 y B2. La dimensión de S1 va a ser 2. Listo. En S2 lo mismo, ¿ya? Con las condiciones ya hemos hallado que U1 y U2 generan y son base de S2. La dimensión de S2 es 2. Listo. Ahora para la intersección. Acá con las condiciones, ¿ya? Vamos a intersectar las condiciones. Entonces acá en S1 tenía una condición, que está, que x menos z sea igual a 0. O también que x sea igual a z. ¿No? Solamente estamos despejando. Entonces vamos a tomar esta condición, que x sea igual a z. Esa es la condición de S1. La condición de S2 es esta. Igual, despejamos x. Tenemos que x es igual a 5y más 2z. Entonces vamos a intersectar esas dos condiciones. Aquí está. Intersectamos que z es igual a 5y más 2z. ¿Por qué? Estamos reemplazando esta ecuación 1 en la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, en vez de x ponemos z acá
y resulta esto. Acá tenemos que, eliminando términos semejantes, que z es igual a menos 5y. Y tenemos que y es igual a menos un quinto z. Ya, entonces hemos hallado esta condición más, aparte de las otras dos condiciones. Caso igual. En vez de x, ponemos la condición que es x igual a z, entonces va a ser z. En vez de y, ponemos esto que hemos hallado intersectando, menos un quinto z. Y en vez de z, bueno, ponemos z nomás. Y vemos que solamente hay una letra, hay una incógnita. Entonces, eso, y hallamos un vector, que lo vamos a llamar W1. Entonces, ese vector que hemos hallado es el vector que genera de estos dos subespacios vectoriales. Y la dimensión de la intersección sería 1. ¿Por qué? Porque solamente hay un vector. ¿Ya? El truco es trabajar con sus condiciones. Aceptar las condiciones. Y hallar una nueva. Ahora, con la suma de subespacios vectoriales. Trabajar con sus condiciones. Tienen que trabajar los vectores que generan estos subespacios vectoriales. Entonces, los vectores que generan S1 ya los hemos hallado. Está en el inciso 1. B1 y también es B2. Y de S2 son U1 y U2. Los vectores que van a generar S1 más S2 son vectores. Para hallar la base, entonces, vemos quiénes son linealmente independientes. Son dependientes. Entonces, acá algunos siempre se va a eliminar. Acá les puse una manera de poder ver si son linealmente independientes. Y es poner en forma de fila. El vector 2 lo puse primero porque tiene un 1 por delante. Para que sea beneficioso para mí, pues lo puse primero el vector 2 en la fila 1. En la fila 2, B1, U1, U2. Y ahora sí, escalonamos. ¿Quién o quiénes se van a eliminar? Acá escalonamos. Aquí está escalonado. Y en donde cada fila, habíamos dicho, son los vectores, ¿no ve? Que generan S1 más S2. Entonces acá no hemos intercambiado filas para saber quiénes generan este subespacio vectorial. Entonces aquel que se ha eliminado es el que es dependiente. Los que no se han eliminado son los independientes. Los que se han eliminado son los que van a generar el espacio suma. ¿Ya? Entonces los que no se han eliminado en este caso son B2, B1 y U1. Entonces estos tres vectores van a generar el espacio suma. A ver, debe estar la respuesta en el siguiente. Aquí está. B1, B2 y U1 es una base de la suma de S1 más S2 y su dimensión va a ser igual a 3. ¿Ya? Y acá les puse una pequeña nota
para saber si es que han hecho bien o no su ejercicio, es que tienen que cumplir este teorema de dimensiones, en donde la dimensión de la suma es igual a la suma de las dimensiones de U y W y menos la dimensión de la intersección. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo que hemos hecho, la dimensión de la suma es 3, que está. La dimensión de S1 era 2, la dimensión de S2 era 2 igual, y la dimensión de la intersección era 1. Entonces, vemos que se cumple, ¿no ven? 2 más 2 menos 1 es 3. Se cumple esta igualdad. Entonces, hemos hecho bien nuestro ejercicio. Si no les hubiera salido esta igualdad, significaría que se han equivocado en algo, ¿sí? Tendrían que revisar el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro, chicos? Sí, aún sí todo claro. Listo, chicos. Entonces, si está todo claro y no hay ninguna pregunta, creo que su examen es en esta semana, ¿verdad? Sí, el viernes. Mucho. El viernes. Espero que les vaya muy bien y si es que tuvieran alguna pregunta también de otros temas, entonces me pueden hablar y, y yo les ayudo. Sí, así que estudien y espero que les vaya muy bien en su examen. Y si es que no hay Ok. ninguna pregunta, ¿ah? ¿Podemos hacer un ejercicio de la práctica? ¿Qué ejercicio? Eh, Del ejercicio 2, el F. Mm, a ver, un cachito. Voy a dejar de presentar. Estoy entrando desde mi tablet, así para poder resolver mejor. Y lo podría estar presentando, es que no tengo, son distintas prácticas las que tienen. Y, y a ver si puedes presentar la pantalla y decirme qué ejercicio es. Ya. Porfa, mientras yo estoy entrando acá. O si alguien también tuviera el ejercicio, entonces lo puede presentar. Ahí está, creo que ya está. ¿Se logra ver? Sí. El F y el 3 sí, sí se puede también, aún si por. A ver, un poquito le voy a... Allá. Espérame un ratito. Lo vamos a resolver. Seguí presentando nomás. Voy a anotar. Mm,
vamos a abrir una nueva página para resolver ese ejercicio. Dejo de presentar, ¿no? ¿Sí? Todavía no he copiado, espérame. Algunos conflictos. Ahora sí. Ay, esto, letra. De los que están en el Jamboard, ya pueden ver que yo estoy cambiando el ratito. A ver. B por N. F. Aquí son las matrices de N por N. Y esto va a ser, bueno, aquí vamos a trabajar con matrices generales. Ya. Y el segundo. Ya te puedes dejar de presentar. Ok. Vamos a empezar resolviendo el ejercicio F. Y representando la pantalla. ¿Qué está? El F. Ok, tenemos que verificar si es un subespacio vectorial. Ya. Entonces, comenzamos con el primer inciso y es que el nulo pertenezca a este espacio que estamos verificando, el espacio vectorial. Y el nulo en el espacio vectorial de N por N es esto. Todas las entradas son 0. Y esto N veces. Y verificamos si es nulo, esta matriz nula pertenece a esto. Entonces, hallamos determinante de esta matriz. ¿Y esto cuánto es? Es 0, ¿verdad? Cualquier matriz nula de cualquier tamaño, cuadrada obviamente, siempre va a ser 0. Entonces, como es esta matriz nula de N por N, entonces, como su determinante es 0, vemos que cumple
cumple la condición, esta condición cumple. Entonces, deducimos que el CEO pertenece a este. Listo. La siguiente, con la siguiente condición, y es que cualquier combinación lineal de A más B tiene que pertenecer a S. Con alfa y beta pertenecen a los reales y A, B que pertenecen a al espacio vectorial de n por n. Entonces nos damos dos matrices de n por n, que en este caso va a ser A y B. Y los vamos a anotar así. Para que no haya confusiones, lo voy a anotar. A va a ser A11, A12, y así vamos a caracterizar cada una de sus entradas hasta A1n. En la fila 2, A21, A22, y así hasta A12. Y estas filas van a ser hasta la fila N. N1, N2 y AN. Acá A es de N por N, N por N. No, va a ser con B. B de N por N va a ser igual a B11, B12, BNN. ¿Ya? Uy. Ok, ahora formamos la combinación lineal. Vamos a decir entonces alfa A más beta B va a ser igual a ¿cuánto? Alfa multiplicado por cada uno de los términos que tiene A, más beta por cada uno de los términos que tiene B. Entonces acá con no, no. Si me equivoco en algo me dicen. Y B11, B1N. No voy a poner muchos términos para que no sea muy largo, ¿sí? Pero estamos obviando en que esos puntitos son los las entradas n que tiene cada matriz, ¿ya? Ok, entonces ahora hacemos los cálculos y tenemos que alfa por A más beta por B va a ser igual a A1. Todas las entradas van a ser multiplicadas por alfa, alfa A1N, alfa AN1 y alfa NN. Más beta, ¿verdad? Beta B11, beta B1N, beta BN1.
Creo que piensen que es una matriz de 2 por 2. No es así. Listo. Y finalmente tenemos que esto. Sumamos términos con términos. La primera entrada con la primera entrada de esta matriz. ¿Verdad? Esta primera entrada con esta primera entrada. Y esta suma se puede hacer ya que estas matrices son de tamaño n por n. Entonces acá va a ser alfa A11 más beta B11, así con todos sus términos hasta alfa A1n y más beta B1n. Lo mismo acá, alfa AN1 más beta BN1 hasta alfa ANN más beta BNN. Ahora, este es la combinación lineal, ¿ya? Esta es la combinación lineal. Y ahora tenemos que determinar si es que pertenece o no a S. Entonces nos fijamos en la condición. Esta es su condición. Si su determinante de esta matriz es igual a 0, entonces eh, entonces va a pertenecer a S, ¿ya? Y antes de eso, acá me olvidé anotar, como A y B pertenecen a Rn y estamos suponiendo que A y B pertenecen a S, acá el determinante de A va a ser igual a 0. ¿Sí? Eso siempre se toma como suposición. Determinante de B igual va a ser 0. Entonces hallamos el determinante de esta matriz theta. Determinante de alfa más A más beta B. Ahora, ¿hay alguna propiedad que nos ayude para poder eh, determinar el determinante de esto? ¿Se acuerdan? ¿Alguna propiedad? La determinante de una suma de matrices, por ejemplo. ¿Cuánto es? Chicos, hay una propiedad en donde si hay una suma de una fila, entonces eso es, a ver, se los voy a anotar. Acá hay que recordar. Voy a anotarlo más abajito acá. Nota. Es la propiedad de determinantes. En donde dice que si existe una suma así,
Acá hay un término más, pero por el espacio no lo voy a poner, ¿ya? Pues dice que existe una suma, como la que tenemos ahorita en los determinantes. Esto es igual a la suma de los determinantes. A11, A12, A13. Y acá solamente tomamos el primer término. A21, A22 y A23. Acá lo mismo, A11, sí. Y tomamos el segundo, B21, sería B22 y B23. Y acá igual, hay el espacio. ¿Sí? Entonces, si hay una suma de esta forma en una fila, se lo puede dividir. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros unas sumas. Vamos a hacer eso. Ay, en la primera fila tenemos la suma de beta B11 hasta beta B1N. ¿Sí? Y vamos a hallar que el determinante de esto va a ser igual a cero. Ya se va a volver súper largo, pero está bien. Y acá vamos a sacar beta B1, beta B2 hasta beta B1N. ¿Ya? Y haciendo ese proceso con cada fila, eh, vamos a hallar esto. Okay, primero lo hacemos con esa fila. Y en las siguientes filas no va a pasar nada, ¿no ve? Alfa AN1 más beta BN1, alfa ANN más beta BNN. Y acá va a ser lo mismo. Acá ponemos las filas de la otra matriz, igual. Alfa AN1 más beta BN1, así hasta alfa ANN más beta BNN. Haciendo este proceso n veces, tendríamos que hallar si se dan cuenta, acá hemos separado el B con una matriz. Hemos hecho aparecer otra matriz, ¿verdad? Va a ser lo mismo con la fila 2, con la fila 3, con la fila 4 y hasta con la fila N. Y en donde nos va a salir
que el determinante de alfa de A más beta de B va a ser igual al determinante de A. Cuando ya separemos todas las filas de B, nos va a salir esto, ¿sí? Determinante de A más A de alfa A más el determinante de alfa determinante de alfa A más el determinante de alfa B, ¿sí? Eso es lo que nos va a salir haciendo este proceso varias veces. Y en donde esto es otra propiedad en donde un escalar podemos sacarlo, ¿no ve? Va a ser determinante de A más, ay, aquí es beta. Beta determinante de B. Y ahora, como determinante de A es igual a 0 y determinante de B es igual a 0, esto va a valer 0. Entonces, esta combinación lineal va a pertenecer al espacio S, ¿sí? Y con eso concluimos que, que es un subespacio vectorial, ¿sí? Esto es algo más general, sí es algo moroso porque se está trabajando con matrices de n por n, pero tenemos que deducir estas cositas con las otras propiedades que tenemos de determinantes. Eso nos va a ayudar mucho. Entonces, acá estamos utilizando dos propiedades. Una es esta nota que les he puesto acá, es una de las propiedades, y la otra es esta que ya la hemos utilizado aquí. Que el determinante de una multiplicación escalar por una matriz es igual a, podemos factorizar, se podría decir, es igual al escalar por el determinante de esta matriz. Y como ya tenemos estos datos, hallamos esto, ¿sí? Ay, sí, era un poquito larguito, chicos, pero se hace de esa manera. Ahora, en el siguiente ejercicio, les está pidiendo lo mismo, verificar que no es un subespacio vectorial. Esto está muy evidente, ¿ya? ¿Por qué les voy a decir? Porque todo subespacio vectorial no tiene en sus condiciones, no tiene este -6, por ejemplo. No tiene un término independiente, ¿ya? Esta es un plano, sí, es un plano. Y cuando existe un número así, que no esté, un término independiente que no esté con X o con Y o con Z, no va a ser un subespacio vectorial. Y va a ser acá, simplemente vamos a verificar si el nulo pertenece al espacio, al subespacio vectorial. Entonces, con la primera propiedad, vemos si el nulo pertenece a P. Esta es una pregunta, ¿ya? Verificamos. El nulo en el espacio L3, ¿cuánto sería? Sería este. El origen en el L3, ¿sí? Entonces verificamos si pertenece o no a este subespacio. Entonces tomamos X como su primera, como la primera entrada, Y y Z. Y reemplazamos. ¿Qué vamos a poner? Reemplazamos 0 en P.
Entonces tenemos esta condición y reemplazando va a ser 0 menos 4, 0 más 0 menos 6 es igual a 0. 0 igual a 6. Esto no existe, es una inconsistencia. 0 nunca puede ser igual a 6. Concluimos, como nos ha salido algo así, una inconsistencia, concluimos que P no es un subespacio vectorial. Listo. Algo que les va a ayudar, lo que les dije. Hay un término independiente acá. Este menos 6. Con eso, uno al cacho se da cuenta que no es un subespacio vectorial. ¿Sí? Si hubiera sido de esta forma, digamos x menos 4y más z igual a 0, acá ya, esto sí es un subespacio vectorial. Porque no tiene un término independiente. ¿Sí? Eso, chicos. ¿Alguna pregunta de estos dos ejercicios? ¿No? Ok. Entonces, espero que esté todo claro y que les vaya bien en su examen y que se hayan aclarado las dudas, ¿sí? Eh, les di varios tips para que se puedan dar cuenta de algunos ejercicios y espero que eso les ayude también para realizar su examen. Entonces, de esa manera estaríamos acabando la clase de hoy. Suerte y estudien para el Sí, Dime. sí. ¿Podrías enviarlo avanzado al grupo, por favor? Ya. Sí. Sí, voy a mandar el link. Pero tienen que entrar con sus correos institucionales, chicos, porque si no, no les va a dejar. Ok.